La verdad sobre la relación fuera de Arafta y es menos escandalosa que los rumores y, justamente por eso, merece ser contada con precisión. Ilsu de Mirsi y Emin gunan con hablado públicamente de una amistad muy buena, de entendimiento profesional y de una preparación compartida que comenzó antes del rodaje. No han confirmado ser pareja. Lo que sí existe es una química visible, una comunidad internacional que los observa con enorme atención y una frontera cada vez más difícil de proteger entre los personajes que interpretan y las personas que realmente son. La pregunta sobre Ilsu de Mirsi y Emin gunan que se repite desde que Arafta convirtió American y HACE en una de las parejas más comentadas de la ficción turca reciente. Sin embargo, cuando se separan las imágenes editadas por seguidores de las declaraciones públicas de los protagonistas, la respuesta es mucho más clara de lo que muchos videos sugieren. Hasta ahora, ninguno de los dos ha anunciado públicamente que mantenga una relación sentimental con el otro. Las declaraciones verificables hablan de amistad, compañerismo, confianza y una muy buena relación profesional. Ilsu ha explicado que al comienzo ambos estaban conociendo al mismo tiempo que Merkin y HACE empezaban a conocerse dentro de la historia. Más tarde, según sus propias palabras, se abrirían, se hicieron amigos y se unieron como compañeros. Ella relacionó directamente esa confianza con la forma en que las escenas románticas comenzaron a sentirse más naturales. Emin ofreció una virgen muy parecida, contó que se entendieron rápidamente, que incluso se habían encontrado antes del inicio de las grabaciones para hablar sobre los personajes y el proyecto, y que cuando llegaron las escenas de atracción y amor ya estaban completamente acostumbrados a trabajar juntos. Esos testimonios permiten afirmar algo importante, existe cercanía profesional real y una amistad públicamente reconocida. Lo que no permiten afirmar es que son pareja. Una sonrisa, una mirada durante una entrevista, una fotografía conjunta o un video detrás de cámaras pueden mostrar comodidad, pero no constituyen una confirmación sentimental. Precisamente porque la química es tan convincente, la diferencia entre lo que sabemos y lo que imaginamos se vuelve fundamental. Cuando las cámaras de ficción se apagan, el público no tiene acceso completo a la vida de los actores. Tiene acceso a entrevistas, publications, eventos y fragmentos de bastidores seleccionados. Esa diferencia es crucial para entender que podemos decir de Ilsu y Emin fuera de Arafta. Los materiales públicos muestran a dos compañeros que se tratan con comodidad. En entrevistas aparecen bromas, respuestas espontáneas y una dinámica menos dramática que la de Merkin y HACE. No están obligados a sostener el resentimiento de sus personajes y eso permite que el público vea una versión más ligera de su colaboración. Sin embargo, incluso una entrevista sigue siendo un espacio público. No es una cámara secreta ni una ventana total hacia la intimidad. Una parte del atractivo está justamente en el contraste. HACE suele ser intenso, controlador y atormentado. Emin, en conversations promotionals, puede mostrarse más relajado. Merkin atraviesa conflictos familiares y emocionales constantemente, mientras Ilsu puede hablar con humor sobre el trabajo. Ver esas diferencias recuerda que los personajes son construcciones. La expresión cuando las cámaras se apagan puede dar la impresión de que existe una verdad escondida que finalmente podemos observar. En realidad, la información disponible muestra algo más normal y quizá más interesante, profesionales que desarrollaron una amistad mientras trabajaban muchas horas juntos. La relación fuera del set pertenece a ellos. Si algún día deciden confirmar públicamente algo diferente, esa información podrá evaluarse. Hasta entonces, la descripción más fiel continúa siendo la que ellos mismos han utilizado, una amistad muy buena y una asociación profesional que ayudó a construir la química de Arafta. Las entrevistas son la mejor fuente para saber que piensan realmente el uno del otro porque eliminan parte de la especulación. Emin ha contado que él y Ilsu tuvieron una buena sintonía desde muy temprano. Recuerdo que se reunieron antes de las grabaciones y que el público respondió positivamente a la energía que lograron transmitir. Cuando habló del paso de la venganza al romance, explicó que para entonces ya estaban completamente acostumbrados el uno al otro. Ilsu, por su parte, describió el proceso desde una perspectiva casi paralela. Dijo que al comienzo los actores estaban conociendo igual que los personajes.
Después ese abrieron, ese hicieron amigos y ese unieron. Anadio que tienen una amistad muy buena y que es el gran esa cercanía ayuda a que las escenas parezcan reales. Estas declaraciones contienen admiración profesional sin necesidad de convertirlas en una historia sentimental. Emin valora la sintonía que construyeron. Ilsu valora la amistad y la capacidad de trabajar juntos. Los dos parecen conscientes de que el público presta mucha atención a la pareja y de que la credibilidad de mercan y otros depende en parte de esa conexión. También es significativo lo que no indica. No existen esas entrevistas una confirmación de noviazgo. Cuando una comunidad dice intensamente que dos actores son pareja, puede interpretar cualquier elogio como una confesión indirecta. Pero un compañero puede hablar con cariño, respeto y entusiasmo sobre otros sin que exista romance. La verdad documentada es suficiente para explicar el fenómeno, se conocieron, construyeron confianza, se volvieron amigos y desarrollaron una dinámica profesional que el público percibió como especialmente convincente. La relación pública entre Ilsu y Emin puede narrar sin inventar romance porque contiene una evolución interesante. Primero fueron dos actores seleccionados para sostener una pareja central compleja. Después se reunieron antes de las grabaciones para discutir el trabajo. Durante los primeros episodios todavía se estaban conociendo. Con el paso del tiempo se hicieron amigos y aprendieron a trabajar con mayor comodidad. Finalmente, esa confianza se convirtió en una de las características que más celebró el público. Ese recorrido es coherente con lo que ambos han dicho por separado. No existe una contradicción importante entre esas versiones. Emin habla de una sintonía temprana y de la adaptación mutua. Ilsu habla de amistad y de cómo las escenas de amor ganaron naturalidad conforme se conocen mejor. Lo interesante es que el público vio algo parecido dentro de la ficción. Otros y mercan también paran de la distancia a la cercanía. Esa coincidencia temporal puede generar la ilusión de que la vida real y la historia avanzaban juntas, pero las emociones narrativas pertenecen a los personajes. El verdadero mérito está en haber utilizado una relación profesional creciente para enriquecer el trabajo sin perder de vista que existe una frontera. El público puede percibir espontaneidad porque los actores ya conocen los ritmos del otro. Esa espontaneidad no necesita una explicación romántica. La historia detrás de la química es, en esencia, una historia sobre confianza profesional. Dos intérpretes aprendieron a escucharse, se volvieron amigos y consiguieron que una relación ficticia pareciera emocionalmente viva. Y aquí aparece una diferencia que muchas teorías suelen ignorar. La palabra química southeast utiliza tanto en el entretenimiento que a veces pierde significado. En el caso de Ilsu y Emin, no se refiere únicamente a que se ven bien juntos. La química aparece cuando dos interpretaciones parecen reaccionar realmente una a la otra. Una pausa de mercan modifica la expresión de otros, una mirada de otros cambia el ritmo de la respuesta de mercan. El público siente que existe escucha, no solamente memorización. Las escenas de Arafta dependen especialmente de ese mecanismo porque la pareja no comienza enamorada. La tensión tiene que ser creíble antes del romance. Si los actores muestran demasiada ternura desde el principio, la venganza pierde peso. Si no muestran ninguna conexión, el enamoramiento posterior parece impuesto. La dificultad consiste en dejar pequeñas señales sin destruir la lógica del conflicto. Ilsu y Emin han explicado que su comodidad aumentó conforme avanzaban las grabaciones. Esa evolución profesional coincidió con el arco de los personajes. Cuando llegaron las escenas de amor, ya conocen mejor la forma de trabajar del otro. El resultado puede parecer íntimo, pero sigue siendo actuación. Fuera de la serie, entrevistas conjuntas y contenidos promocionales muestran una dinámica relajada. Se responden preguntas y parecen cómodos compartiendo espacio. Es razonable describir eso como buena química fuera de cámara en el sentido de compatibilidad social y profesional. Lo que no es razonable es convertir automáticamente esa comodidad en una relación sentimental. La mayor prueba de su química no es una supuesta pista escondida sobre sus vidas privadas.
Es la reacción del público, millones de espectadores aceptaron emocionalmente atesh y mercan como una pareja capaz de pasar del conflicto al amor. La promoción de Arafta también alimentó la curiosidad. Las series actuales no dependen únicamente de avances tradicionales. Publican entrevistas, fotografías, escenas detrás de cámaras y momentos informales que permiten al espectador sentirse más cerca del elenco. Cuando la pareja central tiene una comunidad apasionada, cualquier contenido conjunto adquiere un valor enorme. Ilsu y Emin participarán en materials que mostraban una dinámica relajada. Para el marketing, esto es ideal, mantiene atesh y mercan en la conversación incluso cuando no hay un episodio nuevo. Para el público, produce la sensación de que existe una continuidad entre la pantalla y la vida real. Para una campana promocional selecciona lo que muestra. Si una sesión fotográfica dura horas, el público quizá recibe solo unas pocas imágenes. Si se graba una entrevista extensa, los clips más divertidos o cercanos circulan con mayor facilidad. Esa selección puede intensificar la percepción de intimidad. No hay nada necesariamente engañoso en ello. Es parte de cómo funciona la industria. El problema aparece cuando el espectador olvida que está viendo contenido público producido dentro de un contexto profesional. La química fuera de Arafta puede ser auténtica como amistad, simpatía y comodidad entre compañeros. De hecho, las propias declaraciones de los actores apoyan esa lectura. Pero la promoción no puede utilizarse como prueba de una vida sentimental que ellos no han confirmado. El mejor análisis mantiene dos ideas al mismo tiempo, la cercanía visible puede ser real y, aun así, no significa romance. El fenómeno alrededor de Ilsu y Emin no puede entender sin el fandom. Cuando una pareja ficticia funciona, los seguidores suelen crear nombres combinados, editions, compilations de miradas y teorías sobre la relación. Arafta amplificó ese comportamiento porque su distribución digital permitió que comunidades de distintos países comentaran prácticamente al mismo tiempo. El shipping puede ser una forma creativa de disfrutar una historia. El problema comienza cuando el deseo de ver juntos a dos personajes se transforma en una exigencia sobre personas reales. Una fotografía se analiza como si fuera evidencia. Un silencio se interpreta como peli. Una publicación individual se convierte en supuesta señal de ruptura. Si uno aparece con otra persona, algunos seguidores reaccionan como si hubiera ocurrido una traición. Nada de eso constituye una forma fiable de conocer una relación. Las redes sociales muestran fragmentos, no una biografía completa. Además, los contenidos promocionales están diseñados precisamente para mantener el interés. Una productora sabe que una entrevista conjunta o un video detrás de cámaras puede aumentar el entusiasmo por la pareja ficticia. La responsabilidad también pertenece al público. Es posible admirar la química de Ilsu y Emin, celebrar sus escenas y disfrutar de sus entrevistas sin exigir que su vida privada reproduzca el guion. De hecho, respetar esa frontera permite valorar mejor el trabajo interpretativo. Así la química parece real sin necesitar que exista un romance, eso habla de la habilidad de los actores. La pregunta son pareja, ¿atre por qué permite una respuesta simple? La realidad pública es menos dramática, ellos han hablado de amistad. Todo lo demás necesita una confirmación que, hasta ahora, no existe. En entrevistas más ligeras, Ilsu y Emin también han participado en conversaciones sobre amor, celos, confianza, señales de alerta y diferencias de personalidad. Ese tipo de formato naturalmente despierta todavía más teorías, porque el público compara cada respuesta con lo que ocurre entre atesh y mercano intenta descubrir si una frase está dirigida indirectamente al compañero. Sin embargo, responder una pregunta general sobre relaciones no equivale a hablar de una relación concreta. Dos actores pueden discutir que consideran importante en una pareja, que les provoca celos o que comportamiento no tolerarían sin estar revelando que existe algo entre ellos. Lo interesante de esas conversaciones está en mostrar diferencias individuales. La química no requiere que dos personas piensen igual. A veces funciona precisamente porque sus temperamentos producen un contraste divertido. Esa diversidad también puede ayudar